Ya chicos, acá está. Me dice, si la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180, con esa premisa me dice, allá la suma de los ángulos interiores de un polígono. ¿Sí? Bien chicos, me parece que la clase pasada les enseñé una pequeña fórmula. Sí, una pequeña fórmula les enseñé. Ujú. Parece que les enseñé una formulita. ¿Cómo calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono, no? Este es, ¿no? Acá lo voy a poner, dice. En todo polígono de n lados, dice, en todo polígono de n lados, la suma de las medidas de los ángulos interiores, SI, se calcula mediante la siguiente relación. Ahí se calcula mediante la siguiente relación. 180 por n menos 2. Entonces, muchachos, ¿qué representa n? N representa la cantidad de lados que tiene el polígono. En este caso, chicos, es un polígono de cuántos lados. ¿De cuántos lados es el polígono? A ver, ¿quién me contesta? ¿De cuántos lados es el polígono? 6, pues es un hexágono. Si no lo has visto, acá lo voy a poner. Mira. Lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, lado 5 y lado 6. ¿Es cierto? Está un polígono de 6 lados. Está formado por 3 triángulos, ¿no? Ahí está, o 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Con 3 figuras, ¿no? Ahí también. Ahí está. Entonces, son 6 lados. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a reemplazar acá, mira, la suma. Con otro colorcito, acá, ya, la suma de los ángulos interiores de ese polígono, para ese ejemplo, la suma de los ángulos interiores, simplemente reemplazando en la fórmula sería 180 por n menos 2. N menos 2. Ahí está, 180 por n menos 2. ¿Dónde n? ¿Dónde n? ¿Dónde n? Vale 6, ¿no? ¿Por qué n vale 6? N vale 6. N es igual a 6. N es igual a 6. Entonces, la suma de ángulos interiores es igual. Y acá voy a reemplazar. ¿Por qué n vale 6? Porque tiene 6 lados. ¿Sí? Porque tiene 6 lados. Entonces sería 180. A ver, sería 180. N vale 6, sería 180. Reemplazo por 6 menos 2. Ahí está. Eso es igual a 180. 180 por 4. ¿Cuánto es 180 por 4? 180 por 4 es, a ver cuánto es. 180 por 4. Eso sale, a ver, 0 por 4, 0. 8 por 4, 32. Llevo 3. 4 por 1, 4 más 3, 720 grados. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo que está aquí, ¿no? Interior, con este ángulo que está aquí, interior, con este ángulo que está aquí, interior, con este ángulo, interior, con este ángulo, interior. Esos 6 ángulos, la suma de esos 6 ángulos interiores, le podemos llamar de repente alfa, beta, teta, phi. Acá le voy a poner A y B, ¿sí? La suma de esos 6 ángulos, A más B más beta más alfa más teta más phi. La suma de esos 6 ángulos vale 720 grados. Eso es lo que vale. 720 grados. ¿Sí? Ah, ya, pro. Eso es lo que me piden, ¿no? La suma de los polígonos exteriores. Pero no me dicen que use la fórmula. Por eso he dejado un espacio en blanco. No me dice que use la fórmula, no. Me dice que ella la suma de los ángulos interiores de polígonos si adelante me ponen una premisa y esa premisa tengo que usarla. Es como un dato, ¿no? Como un dato. Me dice la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180.
Entonces yo me fijo acá, mira, hay 4 triángulos. ¿Cuánto suman estos 3 ángulos? En este triángulo, este primer triángulo, ¿cuánto suman? Suman 180. Ok. Él es Gaspar Córdoba Cruz. Estefano, él es Gaspar Córdoba Cruz. Mira, el otro angulito acá también, el otro angulito, los otros 3 angulitos de este triángulo, mira, vamos a ponerle de otro color para que te des cuenta. Estos 3 triangulitos, estos 3 angulitos, perdón, también valen 180, ¿sí, no? Luego por acá tenemos otro, mira, por aquí, estos 3 angulitos, vamos a ponerle un color que se note, celeste, a ver, estos, me parece celeste, un poquito más aquí. Estos 3 angulitos también valen 180 grados. Y por último, estos 3 angulitos también valen 180 grados. Te das cuenta que hay 4 triángulos y de esos 4 triángulos, mira, observa, quiero que veas esto. Estos 4 ángulos hacen un ángulo del polígono. Este es un ángulo del polígono. Estos dos es un ángulo del polígono. Estos dos es un ángulo del polígono. Estos dos también es un ángulo del polígono. Y este es un ángulo del polígono. O sea, al final se están sumando todos los ángulos de todos los triángulos que hay ahí, que son 4. O sea, hay 4 triángulos. Cada triángulo, la suma de sus ángulos interiores es 180. Por eso sale 4 por 180. Porque son 4 triángulos. Por eso acá también, mira, me sale 180 por 4, me dice la fórmula, ¿sí o no? Eso es igual a 720 graditos. Entonces yo te recomiendo que, bueno, uses cualquiera de los dos. No uses cualquiera de los dos. En este caso, la fórmula es más directa. La fórmula es más directa. Bien. A ver, veamos otro ejercicio. Veamos otro ejercicio. Veamos otro ejercicio. Problema número 2. A ver, me dice, en la figura, en la figura, ¿sí? De uno de los vértices se trazan las diagonales. De uno de los vértices. Coges un vértice cualquiera y voy a trazar diagonales, ¿no? Y calcula la suma de las medidas de sus ángulos interiores si la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Igual que el ejercicio anterior. Igual que el ejercicio anterior. Trazamos de un vértice diagonal. Una primera diagonal, una segunda diagonal, solo de un vértice, dice. Solo de un vértice. Ahí. ¿Cuántos triángulos se forman? Ya no puedo trazar más diagonales. Hay 3 triángulos. Entonces son 3 triángulos, sería 3 por 180. La suma de ángulos interiores es igual a 3 por 180. Es igualito que el anterior. 3 por 180 grados. Ahí está. ¿Y cuánto vale eso? Eso vale 540 grados. 540 grados. Ahí está. Ahí está. Listo. ¿Qué página? En la página 40. Para los que tienen el libro, ¿ya? Los que tienen el libro en la página 40. Ahora bien, muchachos. Si usábamos la fórmula, ¿no? La suma de ángulos interiores, no te olvides, es igual. Si usábamos la fórmula, era 180, ¿cierto? Por n menos 2, donde n simboliza el número de lados. ¿N cuánto vale? En el polígono. ¿Cuánto vale n? El número de lados. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Hablamos de un pentágono, ¿no? ¿Cuántos lados tiene el polígono, chicos? A ver, por el chat. ¿Cuántos lados tiene el polígono? 5, ¿no? Entonces tendríamos que reemplazar 5. Muy bien ahí, Karina, Sena, Fabián. Entonces sería simplemente 180, 180 por 5 menos 2. Les vuelvo a hacer la recomendación, por favor, entren con su nombre, ¿sí? Sería 180 por 3. ¿Eso cuánto vale? Bueno, arriba lo hicimos, ¿no? 540, 40 grados. O por lo menos con unos apellidos, ¿no? Para poder reconocerlos. Ya, listo. Problema número 3. Facilito, entonces, facilito. Es también un polígono. Dice, calcula la suma de las medidas de los ángulos interiores
de un heptágono, dice, cóncavo, dice, trazando diagonales a partir del vértice A. Ahí vamos a trazar las diagonales. Trazamos las diagonales. Mira, tenemos aquí del vértice A, este es el punto A, ¿no? Primera diagonal, se forma un triángulo. Segunda diagonal. Tercera diagonal. Cuarta diagonal. ¿Puede trazar más diagonales? Yo creo que ya no, ¿no? ¿Cuántos triángulos se han formado, chicos? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 triángulos. Entonces, la suma de ángulos interiores, el SI, va a ser igual a eso, la suma de los ángulos interiores de esos 5 triángulos, ¿no? 180 por 5. ¿Cuánto es 180 por 5? Nos sale 900 grados, ¿no? A ver si usamos la fórmula. Usando la fórmula 180 es igual, suma de ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2 sería, ¿no? Por n menos 2, ahí está la fórmula. ¿Donde n cuánto vale? ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? 7, ¿no? Acá lo pongo porque es un heptágono, ¿no? Polígono de 7 lados, reemplaza, a ver. Sería 180 por 7 menos 2, pero profe, 7 menos 2 es 5, profe. Entonces sería simplemente 180 por 5, ¿sí o no? Ah, mira, estamos aprendiendo allá por fórmula y por triangulitos, ¿no? 180 por 5, eso sale, profe, 900, ¿no? Porque si es por 10 sería 1800. Como es por 5, la mitad es 900, ¿no? Ahí está, no está difícil, no está difícil. A ver, ahora, pregunta 4. Pregunta 4. No está difícil, ¿ah? Dice, determina la suma de las medidas de los ángulos interiores de un octógono convexo. No lo han dibujado, no lo han dibujado. Pero, profe, yo sé que la suma de ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. Yo sé eso, profesora, estoy aprendiendo. Es una formulita que usted nos ha enseñado ahorita. Siempre cuentan los triángulos, van a ser 2 menos. Siempre, ahí hemos visto en 3 ejemplos, en 3 problemas hemos visto. Aquí n cuánto vale, chicos. Aquí n cuánto vale. Aquí n cuánto vale. Me dicen de un octógono. Ah, profe, es un polígono de 8 lados. No es necesario que lo dibuje. Lo puedo imaginar en mi cabecita. Un polígono es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No estoy dibujando ahí, no, rápidamente. Es un polígono de 8 lados. Me piden la suma, reemplazo nada más, profe. Suma de ángulos interiores es igual. Acá ponemos, es igual a 180 por n. ¿N cuánto vale? 8. 8 menos 2, ¿sí o no? Entonces sería 180. Muy bien, Sebastián Barrera, muy bien. 180 por 6. Tú eras Gaspar, Sebastián, para confirmarme más, por favor. Muy bien, Lucerito. 180 por 6, así sería, ¿no? Ahí está, muy bien, Sebastián Morales. ¿Y cuánto es 180 por 6? Ahí está, me está dando la respuesta. 1080, 1080 grados. ¿No es cierto? Ahí está muy bien, cariño, muy bien, muy bien. Entonces, cuando me pidan a mí calcular, ¿no? Y eso tiene que tenerlo claro. Cuando me pidan a mí calcular la suma de los ángulos interiores, ok, ok. eh, entonces ahí vamos a calcularlo con la fórmula, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la página 41, donde tenemos más ejercicios, ¿sí? Ahora que ya sabemos una fórmula siquiera, ¿no? Ya sabemos una fórmula, ¿sí? A ver, vamos con la página 41. A ver, problema número 1. Dice, si un pentágono, perdón, se transforma en un heptágono, como decía su profesor, o sea, tiene un polígono de 5 lados, ¿no? Y se va a transformar en un polígono de 6. ¿En cuánto aumenta la suma de las medidas de sus ángulos internos? Ah, bueno, voy a calcular la suma de las medidas para un polígono de 5 lados primero y para un polígono de 6 lados. Ahí está. Para un polígono de 5 lados, chicos, yo ya sé que n vale 5. Simplemente sería 180 por n menos 5, ¿no?
n menos 2, perdón. N menos 2, ¿no? Pero en este caso n vale 5, ¿no? Sería 5 menos 2, ¿no? Ahí está. Y para un polígono de 6 lados sería 180 por n menos 2. Sería por 6 menos 2. Ahí está, fácil. ¿No? Ahí está. Arriba sería 180 por 3. Listo, 180 por 3. Eso me sale, me parece, 540, ¿no? 540 grados. Esto es la suma de ángulos interiores de un pentágono, ¿no? Ahí lo voy a poner, un pentágono, ¿no? Un pentágono. Por ahí me está la respuesta, me parece. Muy bien. Ahora, de un heptágono. Ah, heptágono son 7 lados. Yo he leído mal. Hexágono había leído yo. Por ahí me está haciendo la aclaración usted. No, me está haciendo Fabián, me está haciendo la aclaración. Muy bien, Fabián, gracias tu participación. Porque estás atento, muy bien. 7 lados, ¿no es cierto? N vale 7. Muy bien, Sebastián. Sebastián, querido Fabián. Ya me crucé ya. Ahí también Edward. Muy bien, excelente. Entonces, no va a ser 6, no va a ser 6, va a ser 7. Yo había leído hexágonos, heptágono, ¿no? Muy bien, entonces sería 7 menos 2. Ahí está, ya lo corregimos. Sería 180 por cuánto? 180 por 5, ¿no? ¿Y eso cuánto vale? No creo que ya lo hicimos esto, ¿no? Eso vale 900 grados. Esto es la suma de ángulos internos. ¿De qué? De un heptágono. El sí de un heptágono, ¿no? Ahí está. Vamos a poner aquí heptágono para acordarnos. Heptágono. Polígono de 7 lados. La pregunta es, ¿en cuánto aumenta? No, aumentó, para saber su incremento hay que restarse, ¿no? ¿No? Hay que restar. Bueno, sería 900 menos 540, ¿no? Ahí sería 540, el incremento, ¿no? Voy a restar el mayor con el menor para saber en cuánto incrementó. Restamos, claro. ¿Cuánto sale 900 menos 140, muchachos? A ver, ayúdenme. Muy bien, Lucerito. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Sería 360, 360 grados. Muy bien. Y esta sería la respuesta. ¿Sí? Ahí está. Esa sería la respuesta. Por acá me dicen, profe, sales de 320. No, no, no. 900 sale, ¿ok? 900. Hagamos con otro problema parecido. Parecido. A ver. Problema número 2. Me dice, en lugar de calcular la suma de las medidas de los ángulos interiores de un octógono, ¿sí? Eh, Luis lo hizo. Luis, ¿qué Luis? Hay un Luis, pero no me sale un Luis de lado, pero no. Está Luis de lado, entonces. Luis, ¿sí? Lo hizo con un pentágono. Ya pues Luis, no te confundas. ¿En cuánto disminuyó su resultado? Dice. Vamos a ver, Luis va a hacer los cálculos. En lugar de calcular la suma de las medidas de los ángulos interiores de un octógono, ¿sí? Luis lo hizo con un pentágono. ¿En cuánto disminuyó su resultado? Bueno, hay que calcular del octógono y hay que calcular del pentágono. Octógono, hablamos de 8 lados, ¿no es cierto? N igual a 8. Y del pentágono, bueno, el pentágono es N igual a 5, ¿no? Profe, ya lo hemos hecho arriba del pentágono. Ya, entonces del octógono más. La suma de ángulos interiores del octógono sería 180, ya sabes, por 8 menos 2. ¿Sí o no? 8 menos 2. Ahí está. 8 menos 2. Eso sale 180 por 6, ¿no? Porque también lo hicimos en un ejercicio anterior, ¿no? 180 por 6. ¿Eso cuánto vale? Eso vale 1080. Muy bien, Lucerito, gracias. 1080. Y del pentágono, como ya lo hemos hecho, del pentágono lo vamos a poner de frente. Sería 540. Ahí está, grados y grados. Ahora, él hizo, dice, debió ser del octógono, pero hizo del pentágono. ¿Cuánto disminuyó? Restamos también, ¿cierto? Restamos. Sería 1080 menos 540. Eso es igual a ver cuánto es. Creo que es la mitad, ¿no? Claro, es el doble, ¿no? 40 más 40 es 80. Esto sale 540 también, ¿no? Y esta sería la respuesta. Ya, disminuyó en 540.
Listo, facilito. Ahora, vamos a hacer el problema 6. ¿Qué es el problema 6? Me parece que ahí cambia. Perdón, el problema 3. Dice, Ana dibujó un heptágono y Berta un hexágono. Dice, si cada una trazó las diagonales de su respectiva figura, ¿cuál es la diferencia entre el número de diagonales? Bueno, chicos, eh, el número de diagonales, para recordar nada más, lo voy a poner aquí. Lo vimos también en la clase pasada. Lo vimos, claro que sí, lo vimos, lo vimos. El número de diagonales, ¿sí? Se calcula con esta formulita, ¿no? La clase pasada lo vimos, me parece. El número de diagonales, ¿sí? De un polígono, se puede expresar o que se puede trazar de un polígono de n lados, es igual a n por n menos 3 entre 2. No se preocupe, Cristiano. Recuerden que los que entran tarde a clase pueden ver el video, ¿sí? En la plataforma, ¿sí? Entonces, repasen igual, ¿ya? Después de sus clases, más seguro el día siguiente. A ver, el número total de diagonales se calcula así, entonces, muchachos, n por n menos 3 sobre 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es n? La cantidad de lados que tiene el polígono, ¿sí? Vamos a calcular en cada uno de los casos. Ana y Berta, ¿sí? Dibujaron, dice Ana, dibujó un heptágono, ¿no? Un polígono de 7 lados, y le va a trazar sus diagonales. A ver, Ana, vamos a calcular la cantidad de diagonales que pudo calcular Ana, ¿no? Ana, ojo que Ana, sí, trabajó con un heptágono, ¿no? O sea, con un polígono de 7 lados, ¿sí? O sea, n para Ana va a ser igual a 7. Ahí está. Entonces voy a hallar el número de diagonales, ¿ya? El número de diagonales que calculó Ana, el ND, así lo voy a poner, abreviadito, número de diagonales, ¿sí? Sería igual, N vale 7, ¿sí? Por 7 menos 3, así sería, por 7 menos 3, dividido entre 2. Tengo que reemplazar nada más. Una fórmula parecida a la del triángulo. Eso tiene su demostración, chicos, ¿ya? Sería 7 por 4, ¿cierto? 7 por 4 dividido entre 2. Ya me está dando la respuesta, me parece. 7 por 4 dividido entre 2, ¿no? Eso sale 14. 14 diagonales se puede trazar de un octágono. 14. No es grados. No me pongan grados, no señores. No estamos hablando de ángulos. Estamos hablando de diagonales. ¿Sí? De diagonales estamos hablando. O sea, hay 14 diagonales. Es un número. ¿Sí? Es un número que no tiene unidades. ¿No? Y son 14 nada más. Estamos contando. Ahora, vamos con Berta. ¿Berta qué hizo? Berta, ¿sí? Berta hizo un hexágono, o sea, un polígono que tiene 6 lados, ¿sí o no? Ese es un polígono que tiene hexágono es de 6 lados, ¿no? El número de diagonales que hizo Berta, voy a reemplazar. En donde dice n, le voy a poner el valor de 6. Sería 6, muy bien, me está dando la respuesta, ahí me dice la diferencia de 6, vamos a ver la diferencia de 6. 6 por 6 menos 3 dividido entre 2. Vamos a ver si la diferencia es 6, ¿ya? ¿Cuánto saldrá esto? Sería 6 por 3 dividido entre 2. Ahí está, dividido entre 2. ¿Cuánto es eso? 6 por 3, 18. Entre 2 es 9. Me dicen que la diferencia es 6, creo que no, ¿ah? Creo que la diferencia no es 6, la diferencia, muy bien, Amaya, la diferencia es 5, ¿no? ¿En cuánto se diferencian los números diagonales? Bueno, hay que restar, ¿no? La diferencia entre ellos dos, 14 menos 9, 14 menos 9, eso sale 5, ¿no? Entonces la respuesta sería, se diferencia en 5, ¿no? Ahí está, esa sería la respuesta, ¿no? Se diferencian en 5 diagonales, ¿no? No está difícil. Entonces, para el examen, obviamente, tienes que recordarte las dos formulitas, ¿no? La que hemos hecho, la de suma de ángulos interiores y la de suma o el número total de diagonales. Por ahí se me ocurre también preguntarte, ¿no? Así que ya tienes dos formulitas que estudiar. Vamos con el problema 4. Vamos con el problema 4. A ver, muchachos, muchachos. Dice, ¿cuánto suman en total las cantidades de diagonales que tiene un pentágono y un octógono? Ahí me piden sumar nada más, ¿no? Pentágono y octógono. A ver, recuerda, el número de diagonales, ¿a qué era igual? A ver si te acuerdas.
es n multiplicado ¿por cuánto era? Por n menos 2, por n menos 3, ¿por cuánto? Por n menos 2, ¿no? O por n menos 3. A ver, ¿por cuánto es? Por n menos 3, muy bien, Luciana, por n menos 3, dividido entre, entre 2, ¿no? Entonces, ahí vamos de cada uno. Vamos a hallar el número de diagonales, primero, de un pentágono, de un polígono de 5 lados. Le pongo así, número de diagonales de 5, o sea, de un pentágono, ¿no? Sería 5, ahí está, por 5 menos 3. Mateito, apaga tu micro, por favor. Por 5 menos 3, ahí está, dividido entre 2. El pentágono, que tiene 5 lados, mira, vas a llevarte con una sorpresa. Esto es 5 por 2 entre 2. Se elimina el 2 y me sale 5. El pentágono es el único polígono que tiene la misma cantidad de lados y la misma cantidad de diagonales. Es una pregunta de examen, ¿no? Es una pregunta de examen, ¿no? Por si acaso, es una pregunta de examen. Padre, me piden sumar. Cuidado, me piden sumar. ¿Sí? Leamos el problema bien. El, pero acá te estoy dando un dato muy importante, ¿ya? El pentágono es el único, ¿sí? Polígono que tiene la misma cantidad de lados y la misma cantidad de diagonales. Una pregunta que una vez vino en un examen de admisión, además, de la universidad para entrar, ahí vino también, vino una vez una pregunta. ¿Cuál es el único polígono, verdadero o falso? Verdadero, ¿no? El número de diagonales de un octógono, o sea, un polígono de 8 lados, ahí está. Vamos a ponerle de 8, reemplazamos. Ahora sí, Fabián, ahora sí. Sería 8 por 8 menos 3, ¿sí? Dividido entre 2. Nada más, chicos, nada más. Eso es igual a 8 por 5, ¿no? 8 por 5 dividido entre 2. O sea, 40 entre 2 sale 20, ¿no? Me voy a animar a hacer del pentágono, ya sus diagonales. Mira, observa. Vamos a hacer un pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a animar a hacer el pentágono. Sus diagonales, mira. Acá va la primera diagonal, la segunda diagonal, la tercera diagonal, la cuarta diagonal, la quinta diagonal. Yo no puedo trazar más, ahí está. Del pentágono son 5 diagonales. Ya cuando tengas tiempo en tu casita, a ver, hace las 20 diagonales del octógono. Lo haces, ¿ya? A ver, cuando tengas tiempo, ¿verdad? Dibujas un octógono, un polígono de 8 lados, y les trazas las 20 diagonales. A ver, ¿ya? Queda ahí para que lo hagas. A manera de juego, ¿no? Ahí está. Entonces ahí me piden la suma, ¿no? En total, ¿no? ¿Cuánto suman? En total son, bueno, la suma sería 25, ¿no? En total, la suma es 25. Ahí está. Facilito, muchachos. Y sí. A ver, veamos otro problemita. Problema 5. Nos faltan dos. Dice, ¿cuántos diagonales se trazan desde uno de los vértices de un pentadecágono? Un pentadecágono es un polígono de 15 lados, ¿no? Ahí también había una formulita, si no me acuerdo, si no me equivoco, te lo vimos en la clase pasada también, ¿sí? ¿No te acuerdas? No te preocupes. Ahí está bien. Voy a poner el número de diagonales que se puede trazar desde un vértice nada más, desde un vértice, de uno nada más, de uno, no todas las diagonales, sino, por ejemplo, ¿no? Yo tengo el pentágono, mira, el pentágono, 1, 2, 3, 4, 5, desde un vértice. ¿Cuántas puedo trazar? Una, dos, y nada más, bueno, nada más, desde un vértice, puedo trazar dos nada más. Entonces, como es un pentágono, 5 menos 3, eso vale 2. Y se acabó el problema. Son dos, porque es un pentágono. Pero acá me dicen de un pentadecágono. Un pentadecágono tiene 15, ¿no? Entonces sería 15 menos 3. ¿Y eso cuánto sale? Eso sale 2. Esa es la respuesta, muchachos. Esa es la respuesta. No hay nada más que hacer. Ahí está. Facilito, ¿sí o no? Ya, se acabó. Vamos con el último problema. Tenemos 2 minutos para hacer el último problema. Y con eso terminaríamos polígonos. Ya la próxima clase haríamos circunferencia. ¿Sí? Problema 6 dice, la suma de las medidas de los ángulos internos es 900. ¿Cuántas diagonales se puede trazar desde uno de los vértices? Tú sabes que para el número de diagonales necesito el valor de n, ¿no? De uno de sus vértices necesito saber n menos 3, ¿no? Porque no sé cuánto es el polígono.
Pero yo sé que la suma de los ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Y me están dando de dato que la suma es 900. O sea, la suma de esto vale 900. 900 es igual a 180 por n menos 2. De acá voy a conseguir n, es una ecuación donde tengo que hallar n. 900 pasa a dividir a 180, porque está multiplicando el n menos 2. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale esto? 5. 5 es igual a n menos 2. Menos 2 pasa al otro lado a sumar, n vale 7. Entonces es un heptágono. Ahí me está preguntando el número de diagonales que se puede trazar de un vértice. Como n vale 7, 7 menos 3, eso vale 4. Final del problema, final de la clase. Nos vemos mañana, chicos, ¿ok? Nos vemos mañana. El curso de trigonometría.